Era en septiembre de 1976. Estábamos con una compañera sobre un puente filmando una puesta de sol. De repente apareció un hombre que nos hizo levantar las manos y nos hizo girar muy lentamente. Vimos delante de nuestro que había 2 ametralladoras apuntándonos. No nos habíamos dado cuenta de que el objetivo de nuestra cámara estaba apuntando a una comisaría, destacamento o quizás algún centro ilegal de detención. En realidad solo queríamos filmar esa puesta de sol. Nos detuvieron. Nos interrogaron en forma separada durante todo un día. Confiscaron el material que habíamos filmado, retuvieron nuestra cámara y nos dijeron que volviéramos al cabo de unos cuantos días. Después nos dejaron ir. Nunca más intentamos recuperar nuestras cosas. En aquella época era muy posible desaparecer por filmar una puesta de sol. Buenos Aires a fines de 1986. Un taller de cine con estudiantes que van a hacer 3 cortometrajes sobre el miedo que quedó después de la dictadura militar. El miedo que quedó rondando en las calles, en la gente. Esta ciudad que le da las espaldas al puerto, pero que sueña con puertos, viajes y barcos. Esta ciudad que no mira al río, a ese río que es como un mar. Ese río del que vinieron muchos de nuestros padres en las panzas de los buques. Porque así como los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas, muchos de los argentinos descendemos de los barcos. El poeta Tiago de Melo escribe: los barcos nacen como los dolores y llegan como pájaros al cielo, como flores del suelo, mensajeros. Traen a proa audacias y esperanzas, asombro y estupor en las bodegas. Tengo 27 años, argentino, cordobés. Es el primer año que hago cine, es mi primer contacto con el cine. Tengo 22 años, empecé a estudiar cine y en eso estoy ahora. Empecé hace 4 años a estudiar en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. Me decidí por la temática documentalista. Tengo 28 años y soy estudiante de cine del Instituto Nacional de Cinematografía. Nací el 5 de enero de 1967, tengo 19 años. Quiero hacer cine seguro, es lo que más quiero. ¿Y qué cine hacer? Todavía no lo tengo claro. Lo que más me gusta es viajar. Estamos en el Instituto Goethe, en la calle Corrientes. Durante el taller de cine, comenzamos discutiendo y reescribiendo los 3 guiones seleccionados. Más tarde llegaron los actores y empezamos a ensayar escenas de los cortos. Nací en Barracas, tengo 22 años, Barracas es un barrio de la capital.
y estudio cine en el instituto hace 2 años. Me gusta dirigir y me gusta ambientar y me gusta escribir guiones. Tengo 20 años, nací acá en la Argentina, en San Juan. En estos momentos estudio cine. Trato de aprovechar cualquier oportunidad como la del taller. Una vieja imprenta, desvencijada y entregada al abandono, con paredes descascaradas y huellas de otras épocas, va a ser el lugar de rodaje. El primer corto que rodamos es Chamamé, de Laura Couto. 2 jóvenes están secuestrados en un centro ilegal de detención. Cada vez que un policía se acerca, viene tocando un chamamé sobre su armónica. Cada vez que el joven secuestrado escucha la melodía, sabe que uno de ellos 2 será llevado a la tortura. Años después de terminada la dictadura militar, en el mismo lugar, renovado y recién pintado, el joven que sobrevivió y hoy es maestro, se encuentra casualmente con la chica que también ha sobrevivido. La melodía sigue siendo la misma. Yo soy Juan Orozco. Frases que se escuchan hoy en Buenos Aires. No hay que seguir escarbando en el pasado. Hay que mirar hacia adelante. Fue terrible, pero ya pasó. Este tema ya no le interesa a nadie. Y durante la dictadura, cuando secuestraban a alguien, se decía, si se los llevaron, por algo será. A las ratas les gustan los pajaritos. Festeja, que la trasladamos. ¿Sabés quién soy? ¿Querés saber? Mírame bien. Soy Dios. ¡No! ¿Sabés quién soy? ¿Querés saber? Mírame bien. Soy Dios. Cámara. ¿Por qué quisiste hacer este corto, Chamamé, Laura? Chamamé nace a partir de un trabajo de investigación que hice este año sobre la matanza de Margarita Belén, una matanza del 76, y que después de hablar en Resistencia con los exdetenidos, con los familiares, lo que más me llamó la atención fue el presente que se vivía, ¿no? Los represores sueltos, totalmente identificados, y tuviera que seguir viviendo en esa sociedad en contacto con esta gente que no ha sido castigada. ¿Qué pasó en Margarita Belén? Fue una matanza donde se sacó un grupo de detenidos de la cárcel de Resistencia, se los torturó salvajemente toda una noche y después se los trasladaba a la cárcel de Formosa, se los masacró en el camino entre Resistencia y Formosa. ¿Y qué tiene que ver esta matanza con vos personalmente? Nace en la búsqueda de hacer algo respecto de este pasado tan inmediato. No quiero dejarlo que pase sin que sea relatado, sin que quede nada. Tengo una necesidad personal a partir de tener desaparecidos dentro de mi familia. Y... ¿Tenés miedo de que esto pueda pasar de vuelta acá? Sí, justamente por ese presente, por el hecho de gente que no ha sido castigada y de gente como, por ejemplo, uno de los responsables de Margarita Belén, que vive en Resistencia, un coronel, se da el lujo de andar por la calle diciendo que el día que regresen, Margarita Belén va a ser una cosa de todos los días. ¿No crees que habría que estar preparado? Sí, y creo que estamos más preparados. No sé si para la resistencia, eso no lo creo. Y la clase media a la que pertenezco, digamos, sí, para salir corriendo. Para salir corriendo. ¿Salir corriendo quiere decir abandonar el país? Sí. Es muy terrible, pero es lo que siento que es el discurso común, ¿no? Que, bueno, sí. ¿Sería el tuyo? Posiblemente.
No lo sé, pero posiblemente. Creo que tengo mucho miedo a la represión, tengo mucho miedo. Había muchas cosas que uno no los podía creer. Lo de campos de concentración me sonaba como algo en el medio de la Patagonia y yo todos los días pasaba por atrás de uno que era la ESMA, ¿no? ¿Y no tenés miedo de hacer esta película? No, creo que ya viví muchos años con cargo de conciencia y bueno, y es una elección. Por ahí sí involucrar gente, ¿no? Porque evidentemente no nos involucramos solo nosotros, ¿no? Nos dimos cuenta que es mucho más amplio. Eso sí, pero bueno. Creo que no se puede seguir viviendo ignorando las cosas. Buenos días. En estos primeros días de diciembre, en donde todos los argentinos estamos viendo si finalmente se va a sancionar o no la ley de punto final. Es muy probable que hacia fines de diciembre, Senado y la Cámara de Diputados sancionen esta ley. Esto quiere decir que a partir del momento en que se sanciona y cumplidos los 60 días, ningún militar que en ese lapso no haya sido denunciado por organismos de derechos humanos, por particulares, por quien fuere, no podrá ser llamado más a los estrados judiciales, haya hecho lo que haya hecho. Estamos filmando la historia de 2 desaparecidos. Nos enteramos que nuestro sonidista, Alcides Chiesa, que está grabando las escenas de los secuestrados, estuvo 10 meses desaparecido y 4 años detenido sin proceso. Primero secuestraron un cortometraje que él había hecho, después lo secuestraron a él. Vamos a hablar un poco de lo que estuvimos haciendo en el taller y de la situación en la que estamos ahora. Hicimos ya 2 días de rodaje, empezamos con Chamamé, de Laura, pero creo que a esta altura de las cosas es necesario que replanteemos un poco lo que estamos haciendo. Y ayer por casualidad se dio que yo empecé a hablar con Alcides y que Alcides me contó, a través de una marca que tiene en la nariz, que él estuvo detenido desaparecido. Y que de repente empezamos a cuestionarnos si la situación que estábamos filmando en Chamamé se puede dar así o no. Entonces yo le pregunté a Alcides de cómo él imagina que se podría contar esta historia. Yo lo que veía en el trabajo era que los buenos eran buenos totalmente y los malos eran malos totalmente. Y malo hasta cuando se ríen, todo es malo. Por un lado veo que hay una especie de complejo por el tema. O sea, porque es un tema que tiene connotaciones políticas y sentimentales muy grandes. Pero que por el otro lado eso va en desmedro, porque los deshumanizan a los personajes. Tenés razón lo del complejo. Yo personalmente no sufrí detención. Sí tengo desaparecidos en mi familia. Y lo del complejo creo que existe y a mí me pasa de tener que respetar mucho a esas figuras desaparecidas. No, claro, en mi caso yo tengo el problema, digamos, de doble vivencia. Uno lo que uno quisiera hacer en cine y por el otro lado los sentimientos que uno tiene a través de vivencias. Hay tipos que son torturadores, que te tienen secuestrado y que por el otro lado te hablan de los hijos y del cariño que tienen a los chicos. Lo de los chicos es un personaje que yo conocí, es un tipo que era un torturador, un criminal y sin embargo era un tipo que vivía pendiente de sus hijos y de la adopción de otros chicos. O sea que cualquier persona que lo conoce afuera era un buen tipo, era un buen tipo en su barrio, ¿no? Del otro lado, o sea, del lado de los secuestrados, en determinados momentos hacían cosas tan aberrantes, pero porque eran humanos. O sea que en determinados momentos, cuando uno está en casos límites, no hay barreras exactas, digamos, de lo bueno y de lo malo. A nosotros nos torturaban con la comida. O sea que varias veces pasábamos 2 o 3 días sin comer. Y de golpe y porrazo a lo mejor
te ponían el tacho de comida y no te lo daban. O te lo daban pero ya en estado de descomposición. En esas circunstancias, a veces se transformaba en el momento cuando podíamos tener acceso a la comida en una lucha de tigres. Y había gente que llegaba a tratar de hacerse amigo de los secuestradores para comer. Si vos los tomás en cuenta ese elemento moral, por ahí lo criticás, pero tenés que verlo como un hecho humano. Un caso para mí patético fue que en el año 77, en la Navidad, estábamos secuestrados y a las 11 de la noche vino un tipo que nosotros le decíamos el tío. Y le decíamos el tío porque era el tipo más simpático. El tipo bueno, venía, te llevaba los papelitos para mandar notas a otros que están en otra celda, ¿viste? Y se preocupó por acordarse de comprar sus turrones. Compró unos turrones que los dividió en 40 partes, un caramelo y un pucho. Y eso que es una cosa tan pequeña, tan ínfima, en ese momento era una cosa impresionante. Y eso lo hizo un cana, un tipo que estaba secuestrando gente. Un tipo que no tenía un mango, además. Esos hechos parecen surrealistas, parecen poco creíbles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien me hablara de que su única aspiración era poder estar en la celda con su compañero para hacer el amor, nada más. En ese momento. Estábamos ahí secuestrados, estábamos a punto de que en cualquier momento nos mataban. Ese por un lado. Y por el otro que estás diciendo, bueno, cuando meta en cana a este tipo, o cuando se muera, no va a existir más torturadores. Y eso es mentira, porque si acá en el caso de la Argentina hubo todos esos hechos, porque hubo una sociedad que de una forma u otra ayudó, o sea, no metió picanita, pero se cayó la boca, cerró la puerta y no dijo nada. Bueno, podés anular, digamos, la perspectiva de que cualquiera puede ser estos personajes. Cuando empezamos a hablar, y yo te pregunté cómo veías también la escenografía y la situación que se estaba filmando, y vos dijiste algo así que no te ibas a meter, pero que era distinto, ¿no? Y yo no me quería meter porque estaba muy ligado a mi propia experiencia. Mi caso es una celda muy chica donde vivíamos hacinados, apretados, y donde la característica más común era que era totalmente oscura y no había absolutamente nada de luz, y la única forma de comunicarse era de aprender lo más rápido posible a hablar con las manos. Y entonces yo buscaría otros elementos. Para mí el hecho más importante en cuanto a lo que es imagen sería el rayo de luz. Nosotros vivíamos añorando pasar a la celda que tenía el rayito de luz que pasaba. Cuando empezó a hablar Alcides, digamos, o sea, hubo, en el fondo la palabra me aburrió. Supongo que habrá algo de emoción personal, ¿no? No sé si será, o sea, la edad, lo que vivió uno también, que ya no tiene sentido en sí, digamos. Empezar a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me fui, volví. Sino que ya es anecdótico, ¿viste? O sea, es como... A mí me quedó la imagen de amigos de mis padres que habían estado en las brigadas internacionales y que venían, y yo era un chico y me contaban toda esa batalla heroica, y comprender que, o sea, ya pasó, nuestra generación, por ahí Alcides sos más grande que yo, yo soy el último de ese pedazo de generación que, digamos, de la década del 70, ¿no? O sea, como que se acabó, digamos, punto final, adentro nuestro, y salir a pelear por la otra, porque la guerra sigue, o sea, el enemigo sigue, no es como decía Jorge Rivera López el otro día que... No, estamos diferentes, no estamos diferentes. O sea, estamos bien, nos dieron libertad, ese es mi punto de vista. O sea, nos dieron libertad porque nos jodemos. Pero el enemigo siempre está presente, ¿no? O sea, en este momento encarar la lucha ya no como, bueno, yo cuento y chicos, escúchenme. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles son los pasos a dar? Y laburar y no llorar más. Laburar y darle para adelante hasta el día que caiga. ¿Puedo hablar? Bueno, no, yo también lo que quería decir es que el tema no se trataba acá de llorar sobre el pasado. O sea, personalmente a mí no me interesa. Para mí el problema es la búsqueda de un camino, que como trabajador de la cultura es tener nuestra propia identidad. O sea, yo creo que acá no se trataba ni de llorar sobre la historia ni sobre lo desaparecido. Yo creo que se trataba el tema de hablar sobre una identidad cultural.
empezar a buscar hacia adelante un lenguaje, nuestras raíces, nuestras historias, lo que somos nosotros. Es la construcción de un cine nuestro, es algo muy arduo. No, para mí no tiene nada que ver con las lágrimas sobre el pasado. Al empezar el trabajo encapuchada y hacer gran parte del trabajo encapuchada, uno de los sentimientos más fuertes que experimenté fue la falta de realidad, de no saber, lo único que tenía seguro era el piso y no sabía qué estaba pasando alrededor mío. Eso, una de las cosas que me hizo entender fue lo que era la impunidad de los represores. Y yo debo decir como personaje, paradójicamente, que disfruté la perversión que tenía este personaje. Lo cual indica, entre otras cosas, que las conductas de uno tienen que ver con la ideología, es decir, uno elige una forma de actuar, después uno tiene adentro todas las posibilidades como comportamiento. Intuitivamente yo estaba convencido de que este personaje, su objetivo era vivir a pesar de todo lo que le pasara. Después, con lo que fue pasando en el taller, llegué como racionalmente a una conclusión bastante similar, que creo que es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, que es aprender a convivir con el miedo y trabajar con el miedo. Y si tenemos miedo, bueno, asumirlo y que esto nos sirva para poder laburar. Me vino una imagen que fue la de cuando yo estuve en una de las primeras marchas de las madres. Una de las madres me tomó del brazo y me dijo que a nosotros nos necesitamos vivos, no muertos. El 4 de diciembre de 1986. Al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo cine en la vieja imprenta, en la calle, la marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo. Alfonsín, vos sos el presidente, decide a los milicos que devuelvan nuestra gente. Alfonsín, vos sos el presidente, decide a los milicos que devuelvan nuestra gente. Alfonsín, vos sos el presidente, decide a los milicos que devuelvan nuestra gente. Alfonsín, vos sos el presidente.
juntas, todas en una misma lucha. Aunque muchos políticos que no les gusta que las madres crezcan políticamente, dicen que las madres hacemos política como si la política fuera una mala palabra. La mala palabra la hacen ellos porque son puercos políticos. Para nosotras las madres, la lucha empieza cada mañana cuando abrimos los ojos y nos llena la cabeza las imágenes de esos hijos que parimos y que cuando le cortamos el cordón umbilical le dimos la vida y la libertad. Los barcos son auroras, zarpan de un manantial de aguas oscuras, no obstante, llegan siempre de mañana. Unos llegaron antes, otros póstumos. Hay los que no llegaron y se hundieron en la infancia del río. Sí, están acá, sí. Cuando ella hace ese comentario empieza a reírse, entonces los dos miran hacia abajo, se ve que el detalle que está fuera de lugar, digamos, son las medias de colores distintos. Y esta la sacamos. Claro, porque era muy complicado pasar de ahí a una toma tan alta. Entonces era para indicar justamente lo que iba pasando por delante de la cámara. Los dos tipos, uno caminando para acá y el otro para el otro lado. En la película Estación de Pueblo se cuenta cómo en 1976 una pareja quiere huir clandestinamente del país. Esperan en una estación perdida a que llegue un ómnibus para cruzar la frontera. La espera es larga y tensa. Se escuchan tiros. Aparece un hombre desconocido. La pareja no sabe si el recién venido es amigo o enemigo. Reina la desconfianza en el país. Las preguntas quedan sin respuestas. Un ómnibus llega. La pareja y el hombre van a subir al ómnibus sin saber si ese es el que esperaban. Son tres los directores de la película Estación de Pueblo: Beatriz Couto, Julia López y Eduardo Sa Figueroa. ¿Por qué quisieron hacer esta película? Yo vivo con la situación del miedo desde el año 70. La primera persona que quería y se tuvo que exilar fue en ese momento. Y otros se quedaron a vivir en Argentina y me enseñaron que con ciertos recaudos también se puede sobrevivir acá. De todas formas, es como una especie de homenaje a los que no pudieron darse el lujo de quedarse y tuvieron que dejar todo, irse. El miedo del que trata Estación de Pueblo no es directamente autobiográfico, de yo no me tuve que ir, o bueno, me quedé, estuve en Argentina, yo en el 76 tenía 15 años y no tenía una militancia que me hiciera irme, pero bueno, me llega muy de cerca, termina siendo autobiográfico en tanto mucha de la gente que me rodeaba se tuvo que ir, mucha de la gente que conozco. Y aparte fue un miedo que sentí como propio durante todos los años de la dictadura. Acción. Dame la agenda.
¿Para qué? Voy a quemarla. ¿Cómo la vas a quemar acá, Juan? Dame la agenda. No la podemos quemar acá. Dame la agenda. Todos sabemos que el aparato represivo está intacto, que se está jugando a la impunidad en la Argentina de 1986. Y por eso me parece importante este trabajo. Y lo que decía de reconstruir la memoria, creo que esto nos es muy útil. Creo que el miedo, bueno, está presente en todos, de forma inconsciente, ¿no? Todos hemos padecido algo en el 76, algún allanamiento, porque buscaban a otra persona, directa o indirectamente, la policía en la calle, directa o indirectamente hemos sufrido, ¿no? Tenemos que seguir pensando qué significó la represión en la Argentina. Tenemos que seguir buscando las razones, elaborando todo lo sucedido. Bueno, me parece fundamental reconstruir nuestra vida, nuestra historia, ¿no? Hasta lo cotidiano. Para eso hay que buscar la gente y los testimonios de la gente. Si se van a quedar esperando a que volvamos, se van a morir de viejos. Por ahí a alguno se le ocurrió lavar los platos. Cuando me enteré del hecho de que el guión no hubiera sido seleccionado, primero tuve un sentimiento muy vanidoso de que qué lindo que es ganar, o que la gente repare en tu trabajo. Y después me di cuenta que era una pesadísima responsabilidad el hecho de de estar en ese lugar, que de repente se me metía todo en la cabeza, las miles de situaciones, las miles de veces que pensé que tenía que seguir adelante por todos los que se habían muerto, que tenía que seguir adelante por todos los que no estaban, y que se iba a poder con tanto, que era demasiado pesado. Bueno, estamos acá, pudimos hacerlo y por todos los que no están, ¿Quiénes? Los que no están, mis amigos muertos. ¿Viene? Ana, ¿vos tuviste que exilarte? Sí. ¿Por qué? Porque estaban los militares. Y si no me hubiera ido, probablemente no estaría aquí. Así como no está acá mi hermana, ¿no? Y lo que estaba pensando antes era que, así como Julia antes decía de reivindicar a los muertos, para mí la cosa más importante es que haya memoria. Que no haya pasado en vano todo lo que pasó. Y que en cambio yo sí creo que es importante que la historia se sepa y que se sepa exactamente lo que vivimos los que estábamos acá durante la época de la dictadura, o por lo menos al principio, cosa que creo que se ignora mucho, porque creo que es importante que si se sabe no va a volver a pasar, o por lo menos vamos a tratar de que no vuelva a pasar, que no seamos tan ingenuos como fuimos nosotros, ¿no? Eso, fundamentalmente eso. ¿Qué pasó con tu hermana? Desapareció en febrero del 78 y tenía 17 años. Y no sabemos nada de ella, no sabemos tampoco dónde está ni dónde estuvo. Y bueno, desapareció ella y el compañero y si yo estaba acá me hubiera pasado probablemente lo mismo. Seguramente lo mismo. Acaban de llegar mis cajas de Italia, mi vida, mi casa. Es raro ver todo en nada más que 2 metros cúbicos, porque 9 años no son 2 metros cúbicos, pero bueno, hay mucho ahí adentro, ¿no? Así que hoy las toqué, hoy las vi, son ellas, tienen mi nombre. Y bueno, vinieron por barco en una nave grande, grande, me pareció increíble. Pero cuando llegan tus cosas, sabes que no hay nada más en ningún otro lado, ¿no? Estoy volviendo a Argentina.
esta vez en serio. De Argentina me fui en junio del 77 porque yo tenía actividad política. Entonces sabía que yo era una de las tantas que buscaban. No tenía pasaporte, salí con un salvoconducto de la embajada italiana. Estuve en Brasil 3 meses y después estuve en Italia a partir de agosto, por 9 años. Mucho tiempo. Sobre todo mucho tiempo para una persona que se va del país cuando tiene 19 años y vuelve cuando tiene 29. Yo en realidad este lugar no lo conozco. Tengo recuerdos que me quedan que son mucho más fuertes que la realidad misma. Tengo todavía mecanismos de cosas que me provocan miedo sin que ellas sean cosas reales. Y bueno, y si yo en algún momento siento que peligra nuevamente mi vida, yo me voy. ¿Te irías otra vez? Sí, para preservarme. Hay barcazas nacidas para irse al fondo del misterio. Hay las que traen atadas al convés nuevas leyendas. Nos vamos al sur de Buenos Aires, al así llamado Pozo de Quilmes, uno de los centros clandestinos de detención en el que estuvo secuestrado Alcides. ¿Qué fue el Pozo de Quilmes, Alcides? Era un centro clandestino de detención que entró a funcionar a partir del año 76, aproximadamente. Ahí tenían a los detenidos en forma ilegal, los tenían un tiempo, a veces volvían a dejarlos en libertad, otra vez se los eliminaban. Yo me imaginé que sería un descampado, una ruina o algo así, pero jamás una comisaría que todavía funciona. Sí, algo así como los campos de concentración en Alemania. Sí. Sí, pero no es Alemania. ¿Cómo reconociste el lugar? Bueno, el lugar lo reconocí porque yo viví en esta zona toda mi vida. Reconocí el camino del coche y el ruido del portón, porque yo coloqué las ventanas de aluminio que tiene el lugar. Yo tenía una carpintería de aluminio y coloqué las ventanales y los parasoles. El día que yo estaba ahí, encerrado, pude sacarme las ataduras, ir hasta la ventanita y ver esos parasoles y me estremecí realmente. Casi puedo decir que yo hice mi propia cárcel. Todo el equipo estaba muy asustado de estar delante del pozo. ¿Cómo es para vos? Para mí la sensación de mayor miedo la tuve cuando en el 83 tuvimos que ir a reconocer el lugar para la CONADEP. El ir con coches policiales, los mismos son muy parecidos a los que nos habían llevado y, bueno, ver nuevamente los lugares donde estuvimos secuestrados. Parte del edificio había sido cambiado, el acceso a la sala de tortura había sido tapada por una pared y nosotros descubrimos esa pared falsa. ¿Por qué sobreviviste, Alcides? Bueno, los motivos no los conozco. Mira, lo que podría decirte son especulaciones. Especulé con los pedidos que han hecho gente más o menos conocida por mí, especulé con que ellos creían que no era una persona importante o peligrosa. Especulé con todas esas cosas, pero en realidad no lo sé.
¿Cuál fue tu miedo más grande cuando te secuestraron? Bueno, contrariamente a lo que supuestamente se puede creer, el mayor temor no fue el de la muerte. La muerte en esos casos se transforma en una especie de deseo. Es una forma de terminar con el secuestro y terminar con la tortura. El miedo mayor para mí era perder el control de mis declaraciones cuando era torturado. Por ejemplo, una de las torturas que más le temía era la picana en el cerebro, en la cabeza. Cuando te ponen la picana en la electricidad por acá es como un electroshock, o sea que uno pierde total conocimiento, pierde la noción de lo que pasa. Y eso me aterrorizaba porque no sabía qué es lo que pasaba, si yo estaba diciendo cosas. Y el otro miedo era de lo que podía llegar a ocurrir a mi padre y a mi mujer, que también estaban secuestrados. Y una vez que estuve preso, el miedo mayor era no volverme loco. La locura está muy cercana a uno cuando en esos casos está ahí al lado tuyo. En cualquier momento un compañero tuyo pasó al otro lado. Vos me dijiste que deseabas la muerte. La muerte es la solución, es que te dejen de torturar. Es la libertad la muerte. En determinados casos uno intenta matarse, ellos lo saben, por eso te controlan. Yo sabía que tomando agua, cuando te pasan picana eléctrica, corres el riesgo de tener un ataque al corazón. Entonces yo pedía enloquecido agua. Yo quería beber para tener un ataque cardíaco, porque esa era mi solución. Se terminaba la tortura, se terminaba el secuestro, se terminaban los interrogatorios. ¿Qué es lo peor en esas circunstancias, Alcides? Mira, lo peor es aceptar la derrota, porque al aceptarla uno pierde los valores morales e ideológicos que te sostienen como sos. Y creo que ese era el punto donde ellos más intentaban hacerte claudicar. Ellos trataban de quebrar tus límites. Lo hacían a través del dolor, de pequeñas corrupciones, o tratando de negociar el parar la tortura si uno daba datos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese cedido? ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese cedido, si hubieses entrado en el juego. Y no hubiera salido ileso, o sea, no hubiera salido tal cual entré, que ese era el objetivo que yo me propuse. Vos seguís viviendo en Quilmes, en el mismo lugar del que te secuestraron. ¿Cómo podés hacer eso? ¿No tenés miedo? Bueno, cuando yo elijo seguir viviendo en el mismo lugar donde me secuestraron, estoy eligiendo, por un lado estoy tratando de demostrarles a ellos que vencí, o sea que aún conservo hasta en esos detalles lo que yo era antes. Y por el otro lado también me estoy demostrando a mí mismo que debo hacerlo así. Si no lo hiciera, si yo viviera perseguido, si aún continuaría con el miedo de que me volvieran a secuestrar, si me obligaría a mudarme y a cambiar mis hábitos de vida, bueno, yo estaría cediendo, tendría que irme de aquí. No tendría objeto continuar estando en este país. Vos sos cineasta, ¿no quisiste nunca hacer una película sobre tus vivencias? Yo hice la promesa a mis compañeros de secuestro que yo iba a filmar una película sobre ellos. Creo que es una forma de homenaje a ellos y una obligación de tratar de decir lo que pasó. Pero por el otro lado me cuesta bastante trabajo hoy, no sé, está un poco cerca todo como para poder darle una visión más justa, más alejada de mis emociones. Entonces he preferido todavía no hacerlo. ¿Falta tiempo? Sí, tiempo o coraje, no sé. ¡Dame agua, chichi!
19 de diciembre de 1986, la reacción de la gente ante el proyecto de ley de punto final. Hay barcazas que vienen a vengar las galeras sumergidas y las que sin zarpar envejecieron. El corazón ordena y sigue, y a su voz los navíos obedecen y confiados avanzan. Compañeras y compañeros, hay cuadras y cuadras de compañeras y compañeros que no pueden acceder a la plaza. Durante el rodaje, siempre estábamos bordeando el río. Siempre volvíamos a un barco, la Estrella Fueguina, en el puerto de Buenos Aires, un barco como dibujado por un chico. El barco parecía sintetizar todas las nostalgias, las de irse y las de volver. El barco anclado también era como una esperanza de que el viaje tuviese una meta. Empezamos a hablar de nuestros desembarcos. Yo lo asocié primero con la Guerra de las Malvinas. ¿Yo con qué lo asocio? Con bajarse de un barco, con poder tomar contacto con una realidad concreta. Yo lo asocié con inmigración, con invasión, con llegar a, con bajar, con tocar tierra. Me interesó mucho algo que dijo Mabel, que es la asociación de la palabra desembarco a dos hechos absolutamente contradictorios, ¿no? Uno, el que decía antes, del tomar contacto con la tierra, y el otro, el desembarco en un sentido militar, en un sentido de invasión, de colonia, en definitiva, que creo que tiene mucho que ver con la realidad que sufrimos durante todos estos años, ¿no? Que en definitiva desembarcaron sobre nosotros y bueno, y hubo ahí una guerra donde perdimos. Es volver a casa. Desembarcar de alguna forma es volver a cosas, no sé. En este caso, para todos nosotros es poder volver a hablar de un montón de cosas que de alguna forma habíamos cerrado, clausurado. Claro, y reencontrarnos, es como volver a casa. Estar acá todos juntos es mucho. Para nosotros es encontrarnos con una historia nueva. Es como emigrar o inmigrar a nuestra propia patria, ¿no? O imaginaba como sobrevivientes o náufragos. No. Somos náufragos eternos. Vivimos en un país que año a año, pienso, nos ponemos el salvavidas porque tenemos miedo de ahogarnos. Pero esto de desembarcar es más contundente. Siempre lo mismo, no duerme jamás. La transportadora, digo, para llevarla a Ana.
de afuera. Ya sé lo que querés, pero a mí me parece que es muchísimo más fuerte si estos dos están adentro, mirando hacia el teniente coronel. La película de Pablo Nisenson habla del conflicto interior de un publicista al que un coronel del ejército le encarga hacer un video que reivindique la lucha antisubversiva y los métodos empleados en la represión durante la dictadura militar. El publicista no sabe si decidirse por sus convicciones morales o por la conveniencia de arreglarse con el poder. Primero, imagina que va a rebelarse. Se debe tener en cuenta que Argentina vivió el más sangriento terrorismo de Estado de todos los tiempos. No hubo excesos, todo fue planificado. Es por eso que se hace imprescindible el juicio y castigo a todos los culpables. Solo con justicia se logrará la paz y el fortalecimiento democrático. Bien, corte. La gris con los 8 con 10. ¿Y no es hormiguero que está acá de 9? No, se queda en el ensayo. ¿Con 0,6 o 9,6? La película cuenta cómo al día siguiente el publicista traiciona sus sueños. Le presenta al coronel el video terminado tal como se lo habían encargado. Cuando Pablo Nisenson escribió el guión de Punto Final, nadie podía imaginarse que justo durante el rodaje de esta película se estaría tratando el proyecto de ley de prescripción de causas, la así llamada ley de Punto Final. ¿Cuál tanqueta? Final gris con urbitas. Y hacemos hasta tu salida. Te vamos a dejar salir de cuadro. Vas a volver a entrar a cuadro. Cuando volviste, lo vamos a controlar porque va a haber otra. Acción. ¿Pero qué me está diciendo Levinsky? Levinsky era, ¿no? Usted está loco. Yo tengo que presentar este programa mañana por la mañana. Quiero que comprenda, coronel. Sucede que no existe tiempo material. Yo soy un profesional. Pablo, ¿por qué presentaste este proyecto al taller? Bueno, lo presenté porque tuvo como base el miedo y cuando pensé a qué le tengo miedo, se me ocurrió enseguida que le tengo miedo a la impunidad. Le tengo miedo a la impunidad de tantos degenerados que creo que andan por la calle sueltos entre todos nosotros y gracias a tranzas políticas o a situaciones sociales que nosotros lamentablemente no podemos manejar, quedan libres y libres de culpa y cargo y en cualquier momento se puede volver a situaciones que pasamos y que nos jodieron mucho. A veces pienso que solamente esto del cine no es suficiente, me parece una manera media cobarde. Y siempre permanentemente me cuestiono si una cuestión artística realmente puede llegar a solucionar y ayudar y a colaborar en un montón de cosas que quizás por otros medios tenés más posibilidades de vencer o de enfrentar. ¿No le gustó el programa a Levinsky? ¿No? No, señor, no es eso. La suya fue una generación difícil, conflictuada. Y claro, los ideales. Una generación muy castigada, ¿no? Pero usted parece un buen chico. Repiense este asunto. ¿Qué tiene que ver personalmente este tema con vos? Porque sos muy joven y seguramente en el 76 o en la época de la Junta eres aún más joven. Entonces, ¿qué tiene que ver personalmente contigo esto? Mira, creo que quizás haberlo vivido joven, toda la etapa de la dictadura, es lo que me creó tanto. Yo pienso que si hubiera podido estar militando en esa época, quizás lo podría ver todo quizás con más objetividad, más claramente y enfrentar de otra manera. Yo lo siento como una especie de,
por buscar un nombre psicológico al asunto, lo siento como una especie de trauma, de sensación que en el pasado no pude hablar, me llené de miedos, de miedo no solo miedo a la represión, me llené de miedos yo, que me cuesta superar. No nos dejaron tener una identidad, nos decían qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué no se puede, todo está prohibido. Y bueno, esto creo que de chico lo vas recibiendo con mayor intensidad, aunque no hayas vivido situaciones vos políticamente jodidas o muy fuertes, como hay otra tanta gente, ¿no? Pero crecer en ese momento creo que es también muy duro. Coronel Evaristo Merida, retirado. Jefe de prensa de la comandancia. Por cualquier cosita que necesite. Por favor. ¿Estamos? Se debe tener en cuenta que Argentina vivió una guerra y en toda guerra se producen excesos. Hoy esto ya se encuentra en manos de la justicia. Por lo tanto, se hace imprescindible el perdón y la reconciliación entre todos los sectores sociales. Un punto final para lograr la paz y el fortalecimiento democrático. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, en el año 76, fue el golpe militar, yo tenía 16 años. Y lo que me pasó es que por ahí nuestra generación no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando. Nos metíamos por ahí un poco en los movimientos secundarios de resistencia al golpe, pero sin saber muy bien en qué nos metíamos, ¿no? Cuando tomamos conciencia, bueno, nos dimos cuenta que compañeros estaban desapareciendo y bueno, yo por lo menos y un montón de gente no sabía qué hacer, no sabía cómo salir de eso, ¿no? Yo me metí en uno de esos movimientos porque, bueno, había una chica que me gustaba y yo iba atrás de ella, íbamos a pintar paredes, a colgar carteles, pero en ese momento eso era muy peligroso, ¿no? O sea, no era incluso de los que iban a combatir frontalmente al gobierno militar. Hubo gente que por mucho menos que eso fue presa y ahora está desaparecida. Para mí era importante lo que estaba haciendo, pero pienso que la motivación mía era solamente, no sé, no tenía mucho que ver con la verdadera importancia que tenía lo que estábamos haciendo, ¿no? Movilización popular llevada a cabo en repudio de la sanción de la ley de punto final ha sido la más importante. En medio de este clima, el general Ríos Ereñú, titular del Estado Mayor del Ejército, ejerció una tibia autocrítica. Sostuvo que las Fuerzas Armadas pudieron haber incurrido en algunos excesos durante la represión antisubversiva, pero reivindicó a esta mencionándola como posibilitadora de que hoy los argentinos gocemos de democracia. Estaba muy disconforme con este proyecto de ley del punto final porque yo había sido un incondicional, o sea, apoyaba todo lo que este gobierno hacía porque yo lo había votado y me parecía que era correcto, pero me encuentro con que sacan un proyecto de ley que supuestamente es para terminar con los procesos a todos los militares que cometieron abusos cuando estaban en el poder, y eso me parece una aberración. Para mí un crimen de ese tipo, del tipo de los que cometió esta gente, no puede prescribir nunca. Todas las cosas que venía haciendo este gobierno me parecían coherentes hasta que me encuentro con esta. Yo no sé qué motivos puede tener el gobierno para hacer una cosa así. Por ahí tiene presiones, pero para mí es una traición, ¿no? La gente se tendría que dar cuenta que no puede ser esto el punto final. Tendría que haber levantado unánimemente para impedirlo. A una fuerza de parecer como dicen, desestabilizador, no tendrían que dejarlo. No puede ser una cosa así que se borre por decreto. Bueno, el punto final
No creo que nadie que haya cometido crímenes pueda salir impune a todo como si no hubiese pasado nada. Hay que hacer justicia con los que hicieron las macanas. Yo soy hijo de militares, de familia de militares. Es algo muy grueso, muy grave. Es doloroso. No lo puedo creer. No es posible que por ley se absuelvan estos criminales. Tenemos que mirar el pasado para no repetir errores, pero creo que tenemos que construir para adelante y no seguir revolviendo escombros. Una de las dificultades que hubo en todo este tiempo de juzgamiento es lo difícil era que encontrar testigos y gente que se animaran a salir. Nadie se animaba porque nadie tiene la suficiente confianza de tener el respaldo legal por parte del Estado. Yo fui testigo para el juicio a la Junta Militar y al caso Camps. Ante la posibilidad de una ley de punto final, sirvió todo eso. Y si al final terminan por decreto eliminando la posibilidad de enjuiciamiento a esas personas. Pero entonces esta ley de punto final puede provocar una serie de miedos bastante graves también en la población, ¿no? Claro, es crear una ley de privilegio, es crear la posibilidad de que alguien tenga impunidad ante sus actos. De los mástiles, luego surgen las velas. Van creciendo como crece una hoja de palmera movida en la dulzura de la brisa. Estamos aquí, militamos, porque sentimos que esta defensa de la vida es lo más importante que debemos hacer. 10 años de lucha en que un sábado, 30 de abril de 1977, convocadas por esa mujer que está aquí en cada una de nosotras, Azucena Villaflor de Vincenti, vivimos por primera vez. Mayo de 1987. De todos los países del mundo llegaron pañuelos firmados en protesta contra las leyes de olvido. Como militantes madres desaparecidas, Esther Balestrino de Cariaga, Mari Ponce, el grupo de familiares y los 30.000 hijos representados en la cárcel para todos los que hicieron la represión. Ese es el reclamo de cada
cada pañuelo, de cada firma, de cada garganta a veces ahogada en llanto, a veces silenciosamente, a veces tímidamente, cada firma que se estampó en los pañuelos es una firma comprometida, es una firma que no busca poder, que no busca espacio político, que busca nada más y nada menos que entre estos hombres se haga la justicia que los hombres que gobiernan no quieren dar, que estos hombres que están en el poder, en el judicial y en el legislativo, quieren poner la obediencia debida y la ley de amnistía como la última de las corrupciones para un pueblo que de pie junto al mundo está gritando que no se corrompan más, que no claudiquen más, que no negocien más. Y como decimos ahora, no vamos a olvidar y no vamos a perdonar. Porque asaltaron el poder, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque llenaron de sangre el país, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque hicieron desaparecer a lo mejor de nuestra juventud, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque torturaron, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque robaron a nuestros niños, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque todavía tenemos presos en las cárceles políticos, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque entregaron al país, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque entregaron a nuestros jóvenes en las Malvinas, no vamos a olvidar. En la noche de ayer, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva al proyecto de ley de prescripción de causas, conocido como de punto final, con una inusual rapidez. La sanción del proyecto de ley generó situaciones de expectativa más fuertes que otras, por supuesto. En el caso de la Cámara de Senadores, votó a favor el senador radical Adolfo Gas, quien tiene un hijo desaparecido, y también votó a favor el senador oficialista Ricardo Laferrière, senador por Entre Ríos, senador tradicionalmente conservador. El mar sabe el camino de los barcos. El viento es el que sabe sus destinos.
Alfonsín.